donde estamos estudiando la armadura de Dios. Sí, y me gozo al poder ver a mi hermano Guillermo, que lo saludé ayer. Mucho gusto, hermano Guillermo, gusto de que estés aquí con nosotros. Hermano Pedro también, sí, y a todos los que están ahí, estaban anoche aquí con nosotros. Sí, me gozaba yo al ver estos hombres que no hemos hablado, pero un día vamos a hablar profundamente, sí. Y en esta tarde, hermanos, estamos estudiando la armadura de Dios. Y si usted trajo su Biblia, ahí en el verso 6:15 de Efesios. No está en la pantalla, ¿verdad? Pero si trajo su Biblia, dice la palabra: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mire qué hermoso como Pablo nos insta, y no solo él, sino que la palabra, que es viva y eficaz, nos da una orden. No es que si usted quiere o yo quiera, sino que él nos dice: calzados del apresto del Evangelio de la paz. Y quizás van a decir ustedes: el hermano no oró. Bien, vamos a orar para entender este pensamiento. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te he pedido, Señor, que me des gracia para poder hablar de tu palabra. Bendice cada corazón, oh Dios, y que esta palabra se haga rema en nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos en esta tarde. Amén. Déjeme introducirme un poco, amado hermano, para poder entender. Cuando Pablo menciona el calzado, es un tercer elemento de la armadura de Dios. Y el calzado es un símbolo, dijera yo, un símbolo de disposición de cada uno de nosotros para poder predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Sí. La pregunta es: ¿para qué le servía a un soldado romano el calzado? El calzado es de mucha importancia, porque Pablo lo menciona, las Escrituras lo mencionan. Porque usted puede tener el casco, la coraza, el cinto, donde está la espada, pero si sale a la batalla sin sandalias, sin calzado, quiero decirle que no va a llegar muy lejos. Entonces, ¿qué propósito espiritual tiene para nosotros esas palabras, el calzado? Tiene mucho propósito, es de mucha importancia. Porque Pablo no solo escribió acerca de la armadura de Dios, sino que se vistió de ella. Y por eso él nos habla de la armadura de Dios. Se vistió con ella en aquel momento de su vida y fue capaz, oiga bien, de hablar, fue capaz de invocar el calzado del apresto del Evangelio. Porque fue allí, hermano, donde
él encontró la fortaleza. Fue ahí donde encontró la protección. Fue allí donde él encontró todo el conocimiento de Dios. Es allí donde usted y yo en el Evangelio encontramos toda la sabiduría de Dios. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esa palabra, porque creo que por eso está usted aquí hoy, porque encontró la sabiduría y encontró a Dios. Él nos encontró a nosotros primero, sí. Y quiero decirle que el paso, el caminar de Pablo fue firme. Estaba dispuesto a llevar este evangelio a donde quiera. Porque había una razón. Y la razón que un día él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa era una razón. En otras palabras, él lo que estaba diciendo, yo ya no me muevo yo mismo, sino que me muevo por el Espíritu, me muevo porque Él vive en mí. Ojalá nosotros también nos movamos si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Sí, porque Pablo dice en una de sus escrituras, oiga bien, allá en Romanos 8:14 dice que todo aquel que tiene el Espíritu, que se mueve por el Espíritu, ese es verdaderamente hijo de Dios. ¿Por qué le miento esta escritura? Porque si nosotros nos movemos conforme al Espíritu, vamos a entender que un día Dios nos puede decir, quítate tu calzado. Vamos a entender. Quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Pero también cuando el Espíritu nos diga, es tiempo que te pongas la armadura de Dios, porque vivimos tiempos, dijera yo, difíciles, pero en Dios todo es fácil. ¿Sí? No podemos despreciar esta, como le dijera yo, lo que ha venido, lo difícil que hemos estado viviendo con el virus, con esta situación, sino que debemos entender que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios para poder, hermano, caminar donde Dios quiere que caminemos. Sí, porque sin la armadura de Dios es difícil caminar. Sin el calzado es difícil caminar. Si usted se quita sus zapatos y va a caminar en un desierto, mejor se sienta y llama que le lleven sus sandalias. Pablo entendió eso porque él fue llevado por el Espíritu a Jerusalén, donde dice la palabra que lo esperaban prisiones, lo esperaban tribulaciones. Eso se encuentra en Hechos 20:23. Y si usted sigue leyendo cómo Pablo se movía, dice en Hechos capítulo 21, verso 13, dice que amonestó a los amigos, a aquellos hermanos, donde les dijo, ¿qué hacen ustedes llorando? Parafaseando el versículo. ¿Por qué lloran? Me están quebrantando el corazón. Yo, dijo Pablo, estoy dispuesto a ser atado y hasta aún morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Estará dispuesto usted a esa semejante cosa como Pablo hablaba? Recuerde que el Espíritu fue el que llevó a Pablo por profecía a Jerusalén. Sí, fue el Espíritu Santo. Pero Él nos da y nos afirma que nos vistamos del calzado del apresto del Evangelio. Así empieza el capítulo 6 de Efesios. Hijitos, obedeced. Hijitos, obedeced. Después empieza Pablo a decirnos: vístanse con la armadura de Dios. Es muy importante en el tiempo que estamos viviendo, como cristianos que somos hoy, entender la armadura de Dios. El que estuvo antes a la una, cuando el hermano abría el servicio, él decía: ¿quién subirá al monte santo de Dios? Aquel que es limpio de manos, aquel que lleva la armadura de Dios, al que no le falta ningún atuendo. Porque puede llevar, como le dije antes, puede llevar el casco, la coraza, puede llevar sus sandalias, pero si le falta la espada, que es la palabra, no funciona. Y lo vamos a ver más adelante. Pero hoy no quiero hablarles solo del apóstol Pablo, sino que quiero hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos enseña cómo podemos armarnos de esa preciosa armadura de Dios. Y yo quiero leer unos 10, 11 versículos con usted. Mateo 4, del 1 al 10. Ahí vamos a entender cómo el Señor se vistió con esa armadura. Y dice la palabra, Mateo 4, 1 al 10, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó. Mire las escrituras que acabamos de leer. Las tentaciones al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo establecen un paralelismo, dijera yo, al peregrinaje del pueblo de Israel en su viaje a la tierra prometida. La tradición en la que Mateo se formó enseñaba que el pueblo de Israel dejó Egipto y viajó por el desierto durante 40 años.
Quiero darle esta pequeña introducción para entender el mensaje de esta tarde. Y habiendo allí, el pueblo de Israel experimentó la total dependencia de Dios antes de conquistar la tierra prometida. También nosotros hoy debemos de entender que es allí donde nosotros vamos a encontrar a Dios. También tenemos a Moisés como paralelo a esta historia, que dice la palabra que se preparó en el desierto durante 40 días y ayuno y oración. Y fue formado para recibir la ley. Deuteronomio capítulo 9 dice que cuando yo subí, dice Moisés, al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle que estas historias son impactantes para mí, porque estas historias nos animan también a nosotros hoy a depender solo de Dios. Sí. Y Mateo, siguiendo esta tradición, escribe y dice que el Creador dice que salió de Egipto también. Nuestro Señor salió de Egipto como el pueblo de Israel antes de su ministerio público, antes de comenzar su viaje de fe. La palabra dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiere decir que Jesús sabía que iba a ser tentado por el diablo. Pero ¿por qué si él sabía? ¿Y por qué si el Espíritu sabía? ¿Por qué no le impidió? Pregúnteme por qué. ¿Por qué Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado? Esto quiere decir que lo llevó a la tierra para ser tentado. ¿Cuántos hemos oído que es el diablo el que nos lleva a la tentación? Quizás le maté una vaca sagrada. A Pablo lo llevó el Espíritu a Jerusalén. A nuestro Señor Jesucristo lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado. Dios, dice la palabra, que entregó al pueblo de Israel en manos de los babilonios. Y dice la palabra, y la pregunta es, ¿cómo es posible que el Espíritu va a llevar a Jesús a la tierra de tentación, al desierto, sabiendo que Él iba a ser tentado? En Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice la palabra, y te acordarás, oiga bien, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardares o no sus mandamientos. ¿Por qué lo lleva a la tierra de tentación? Quiero decirle que el Espíritu lleva a nuestro Señor Jesucristo a la tierra de tentación, al desierto, se puede decir. Porque allí es donde muere la carne, donde muere su carne, donde muere mi carne.
Y es allí donde nace Dios. Eso es si estamos conectados con Dios. Oseas capítulo 2, verso 14 dice: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto. Y allí yo le voy a hablar al corazón. Quizás algún día usted estuvo en un valle de sombra y de muerte. Quizás estuvo aún aislado con estas enfermedades que han venido. Pero quiero decirte que Dios ha estado allí con cada uno de nosotros. Es allí donde Él quiere hablarnos al corazón y decirnos: ármense de la armadura de Dios para soportar lo que estamos viviendo. ¿Sí? O sea que Él nos lleva a la tierra de tentación. Pero ¿para qué nos lleva allí? Para que se manifieste lo que escrito está. ¿Cuántos me están siguiendo en esta tarde? Yo los miro muy callados. Y cuando yo los miro muy callados, es señas que estoy predicando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué nos lleva ahí? La palabra que se hizo carne, aquella palabra que habla Juan en el capítulo 1, verso 14. Dice la palabra que Juan dice que se vino, se hizo carne, habitó con nosotros, se tabernaculizó, dice Juan, y vivió con nosotros. La palabra que se hizo carne iba a manifestar lo que escrito está. Porque la palabra viviente. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, dice la palabra que el Señor tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre? Porque era 100% hombre. Él dormía como nosotros, Él se cansaba como nosotros. Y dice que tuvo hambre, sí. Pero también es 100% Dios. Qué interesante cuando la Biblia dice que después de 40 días de ayuno y de andar en el desierto tuvo hambre. Su humanidad estaba débil, sí, pero Él iba a ser tentado en esa debilidad. Quiero decirle que el enemigo jamás nos va a tentar en un momento de fortaleza. No, el enemigo jamás, porque usted le va a decir: escrito está, Satanás. Sí, escrito está que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El enemigo jamás nos va a tocar en un momento de fortaleza. Él va a esperar el momento como león rugiente, dice una escritura. Va a esperar el momento y Él sabe la parte débil de cada uno de nosotros. El enemigo le dice: si tú eres el Hijo de Dios. Él sabía que era Hijo de Dios, pero aquí le dice: yo no estoy el 100% si tú eres el Hijo de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Tenía 40 días de ayuno y él sabía que era Hijo de Dios. Él escuchó allá en el río Jordán, cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por las aguas. Él oyó cuando el Señor salió de las aguas, dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd.
El enemigo oyó esas palabras, sí, y sabía que era hijo de Dios. Lo que él quería, que Jesús le obedeciera a él. En esto él está probando su obediencia en su debilidad. Porque él piensa y dice, si él me obedece a mí, va a desobedecer a Dios. Y usted sabe que Jesús vino para obedecer a Dios y vencer al enemigo. Él vino para obedecer, para alabar solo a Dios y vencer al enemigo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo fue esa: obedecer a Dios. Tu victoria, mi victoria, es obedecer a Dios y desobedecer al diablo. Allí es donde está nuestra victoria. Porque más de una vez el enemigo va a venir con cosas insignificantes. Y lo que él quiere que usted y yo le obedezcamos a él. La victoria de Jesús fue obedecer a Dios. Es que él no le obedeció a él y le responde con el escrito está, y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el Señor le está diciendo, dice, hace 40 días, oiga bien, que yo vengo comiendo. Desde que salí del río Jordán, le dice el Señor, y fui bautizado, mi papá me dijo que yo era hijo de Dios. Sí. Y eso está escrito porque salió de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios queda escrito en el mundo espiritual. La palabra, dice en Juan capítulo 6, verso 63, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Lo importante, hermano, no es, dijera yo con respeto, lo digo, lo que está escrito, porque un día que usted y yo partamos de este mundo, esto va a ser solo papel, ¿sí? Porque lo que está escrito aquí, en el día que usted y yo muramos, esto va a ser solo papel. Porque la palabra cuando sale de la boca de Dios, en el primer lugar donde queda escrito es en el mundo espiritual. El Señor le dice, hace 40 días que yo vengo comiendo lo que salió de la boca de Dios. Y yo, dice el Señor, no te voy a mostrar que tengo hambre. Mi carne dice que tengo hambre, pero mi espíritu es el que controla mi carne. Qué bonito es cuando nuestro espíritu controla esta carne. Porque cuando tu espíritu está bien alimentado, por más que tu cuerpo desee cualquier cosa o tenga hambre, tú no comes cualquier cosa. Y te lo digo por experiencia. Cuando tu espíritu está bien alimentado con la palabra y con un común acuerdo, por más que tu cuerpo tenga hambre, no va a comer cualquier cosa. Eso yo le llamo que andemos con toda la armadura de Dios. Jesús le dice, yo no voy a obedecerte a ti, ni voy a transformar estas piedras en pan. Porque si yo las transformo,
ese pan se va a transformar en maldición, porque yo vine a ser el pan de vida para las naciones. Y si yo te obedezco a ti y transformo las piedras en pan, dejo de ser el pan de vida para mis hijos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted sabe lo que me ha mantenido a mí desde mi niñez. Pregúnteme por qué. O pregúnteme qué. ¿Qué es lo que me ha mantenido a mí desde mi niñez hasta el día de hoy? Lo que me ha mantenido a mí desde mi niñez es lo que escrito está, lo que salió de la boca de Dios. Lo que a usted y a mí, y lo que lo ha mantenido a usted y a su familia hasta el día de hoy, es lo que salió de la boca de Dios. Yo pensé que iban a decir un gran amén. Se lo voy a volver a repetir. Lo que a usted y a mí nos ha mantenido hasta el día de hoy es lo que salió de la boca de Dios. Bendito y alabado sea Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy, lo que escrito está. Esta es una palabra forense, una palabra que tiene validez porque está escrito. Por lo tanto, quiero decirle que tenga cuidado cuando usted manda su texto, cuando usted manda un email. Eso tiene validez porque está escrito. Lo pueden usar en cualquier corte porque está escrito. Y lo que está escrito aquí en esta palabra tiene validez porque fue el Espíritu Santo la que lo escribió. Satanás dice, este Ram me lo ganó. Dice el verso 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dice, échate abajo porque escrito está. Él sabía las escrituras. Le dijo, mira, si te subes allá y te tiras, dice que escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Él sabía que nuestro Señor Jesucristo era la piedra angular. Él sabía todo eso. Escrito está, le dice, era verdad. Lo que el enemigo le estaba diciendo era verdad. Lo llevó, lo tentó con una verdad. ¿Se recuerda el mensaje pasado? Aquel publicano y el fariseo decía, Señor, yo ayuno, era una verdad. Yo doy mis diezmos, era una verdad. Pero lo que el enemigo no sabe es que esta palabra que está escrita no funciona si te falta una de los atuendos de la armadura de Dios. No funciona. Tiene que estar completa la armadura para que funcione. Y tome nota de esto. La primera y la segunda tentación no le está ofreciendo nada, solo lo está tentando si era hijo de Dios. ¿Sí? Y le dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Allí le decía, está, hacerlo, aquí dice. Pero el Señor, con la sabiduría y con la armadura de Dios, le dice,
también y le devuelve el escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Es que cuando usted tiene las escrituras y las hace rema en su vida, puede contestar en esa altura. Escrito está, le dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Porque nosotros, ya porque está escrito, allí dice que Él estará con nosotros todos los días y está con nosotros, no vamos a ser imprudentes y comernos una serpiente, nos vamos a morir. No porque está escrito y Dios dice ahí que Él nos cuidará, nos vamos a comer una doble cheeseburger que va a decir usted yo oro y no lleva colesterol. Bien, lleva. Si no, pregúntenle al hermano Miguelito, ¿sí? Tiene colesterol. Sí, eso yo le llamo imprudencia. ¿Cuántos de nosotros cristianos han muerto por imprudentes? Sí, había un hombre y eso yo lo vi y le dijeron queremos pintar este techo y había 14 pies para arriba. Dijo, pon esta escalera, no, ponga un escafo, le dijeron, y le pone el seguro para que no se vaya a mover. No, dijo, si Dios está conmigo. Se subió y se cayó. Eso se llama imprudencia, eso es tentar a Dios. Y Satanás vuelve y le dice, en la primera le ofrecí pan, la segunda lo ataqué con una verdad, pero lo que él no sabía que el escrito está, no funciona, como le dije, si falta un atuendo de la armadura de Dios. El escrito está, no funciona. Pero entonces él piensa y dice, si me despojo, voy a seducirlo. Porque él sabía que el poder del escrito y sabía el poder también del despojo. ¿Sí? Y le dice en el verso 8 que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándome me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó. O sea que la desesperación del enemigo de recibir adoración, de ver a Jesús inclinándose a sus pies para adorarlo, llegó el momento que dijo, si me despojo yo de todo, con tal que Él me adore, yo le voy a entregar todo lo que le robé a Adán en el huerto del Edén. Todo lo que le robé, yo le entrego a Él todo, por tal que me adore. Quiero decirle que Satanás estuvo dispuesto a despojarse de toda la gloria de los reinos de la tierra que le pertenecen a él, porque Adán se los entregó. Quiero decirle que si él llegó al límite, si el enemigo llegó al límite, es más valiente que muchos cristianos hoy. Eso se me chispoteó. Si el enemigo se despojó de todo, es más valiente que muchos cristianos hoy. O sea, quiero decirle que la pregunta es, ¿estamos dispuestos hoy? ¿Estamos dispuestos nosotros hoy para despojarnos de la gloria que la tierra nos da para conquistar la gloria de Dios? ¿Estamos dispuestos?
¿Estamos dispuestos a ya no hacer trampa? Estamos enero, febrero, estamos febrero, ya marzo, abril, y se acaban los taxes. Vamos a hacer taxes ahorita en estos días. ¿Estamos dispuestos a no hacer trampa? Sí, porque ahí se puede hacer muchas cosas. Porque quiero decirle que el enemigo se despojó también de eso. Pero ¿estamos dispuestos nosotros hoy? Dios se despojó de todo. Dio a su Hijo para las naciones. Dios se despojó, dio lo más preciado que tenía, se despojó para que usted y yo le sirvamos a Él y no le sirvamos al mundo. Pablo dice en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es cargar la armadura de Dios. Porque cuando usted y yo demos esa altura, y con esto termino, cuando usted y yo demos esa altura, vamos a ser como Pedro. Sí, porque no hemos dado la altura. Pedro, cuando iba allá en los Hechos capítulo 3, del 1 en adelante, él nos habla que cuando él iba al templo de la Hermosa a la oración, dice la palabra, dice que había un cojo, un paralítico de nacimiento. Y dice que el paralítico se les quedó viendo y Pedro también se le quedó viendo y le dijo, mírame a mis ojos. Y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y lo levantó. Pedro cargaba la armadura de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Pedro no empezó a orar y decir, Señor, ayúdame en esta hora, Padre Santo, estamos. No, él no oró. Él llevaba la armadura de Dios y le dijo, levántate. Cuando nosotros demos esa altura, oiga bien, y si tiene fe, cuando demos esa altura, nos vamos a meter donde usted ande en este mundo que está lleno de coronavirus, dice. No va a tener temor. No va a tener temor. Dios va a estar con usted porque usted tiene la armadura de Dios. Cada paso que usted va a dar se va a disipar las tinieblas. Cada paso que usted va a dar, las tinieblas se van a apartar de usted y de mí. Porque tenemos la armadura de Dios. Caerán 1000 y 10,000 a la diestra, pero a ti, dice la palabra, no llegará. Por tanto, has puesto el amor en mí, dice la palabra, Salmo 91:14. Yo también te llevaré en mis brazos, dice el Señor, por cuanto has puesto ese amor en mí. ¿Sí? Dios quiere hoy más que nunca que nos vistamos de la armadura de Dios. Amén. Dios le bendiga, amado hermano, en esta tarde. Alabado y glorificado sea Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde.
Que esta palabra quede en cada corazón y que podamos leerla y saborearla, Señor, porque tú eres nuestra armadura. Reconocemos que de ti, solamente de ti, viene nuestro socorro.